Primera evaluación, primer término 2018, tema 3. Temperatura en nodos de la placa. El ejercicio es una propuesta de solución a un tema presentado ya en la unidad 7. Estamos hablando de una placa que tiene dimensiones X y Y. Lo que queremos encontrar aquí es cuál es la función de la temperatura, determinada tanto por sus valores en X como en sus valores en Y. Pero lo más importante de esto es que se encuentra esta ecuación, que en palabras sencillas se puede utilizar aquí este diagrama. Usted puede pensar en una placa metálica que tiene en su parte superior una placa de aislante y en la parte inferior otra placa de aislante. Este aislante no permite que se pierda calor por la parte superior o la parte inferior. Solamente se puede tener contacto para transferencia de calor en estos bordes de aquí. Nosotros, como todavía no llegamos a la unidad 7, vamos a trabajar en la solución que se obtuvo en ese modelo. Pensamos nuevamente en la placa y nos dicen que este lado se mantiene una temperatura de 100 grados centígrados, en la parte superior a 50 grados centígrados, a la derecha a 30 grados centígrados y en la parte inferior a 60 grados centígrados. Entonces le dice, muéstrenos una estimación de cuáles son las temperaturas en estos puntos, A, B, C y D. Aquí lo que hacemos es describirle cómo estaría desarrollado el ejercicio. La temperatura en los nodos de la malla de una placa se puede calcular por el promedio de las temperaturas de los 4 nodos vecinos, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Entonces, por ejemplo, si nos enfocamos en el nodo A, lo que necesito aquí obtener es el promedio de 50 más C más 100 más B dividido para 4. Si vamos al nodo B, esta temperatura sería 50 más D más A más 30. Dividimos toda esa suma para 4 y obtendríamos el valor de B. Entonces, para completar el ejercicio debemos completar el número de ecuaciones. Entonces, como literal A, se pide plantear el sistema de ecuaciones y que lo resuelva con algún método. Y como estamos trabajando en este momento por métodos iterativos, vamos a trabajar con el método de Jacobi. ¿Cuál sería el valor de la temperatura en el punto A? Bueno, de acuerdo a la descripción es la suma de el de arriba, que es 50, más el de abajo, C, más el de la izquierda, que es a 100, más el de la derecha, que es B. Como va a ser el promedio, esto tendrá que ser dividido para 4. Si aplicamos lo mismo para el nodo B, va a ser igual a la temperatura de arriba, que es 50, más abajo, que es D, más a la izquierda, que es A, más a la derecha, que es 30. Como es el promedio, hay que dividirlo para 4. Temperatura en el nodo C es arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, nodo D, dividido para 4. Colocamos aquí que D sería igual a arriba, más abajo, más a la izquierda, más a la derecha, la última ecuación. Hemos planteado el sistema de 4 incógnitas, 4 ecuaciones. La naturaleza de la descripción del problema hace que planteemos las ecuaciones a partir de los nodos A, B, C y D. Para trabajar en los ejercicios en computadora, necesitamos ingresar todos estos coeficientes y una forma estandarizada para llenar las ecuaciones. ¿Qué utilizamos? La forma matricial, pues es la más sencilla para ingresar en la computadora. Entonces, para llevarlo de esta manera, tenemos que plantear de un lado las incógnitas y de otro lado las constantes, y eso no está expresado aquí. Entonces, lo que debería intentar hacer es presentar esto como una ecuación que pueda despejar. Entonces, esto sería 4 veces A menos C, este B que también es incógnita, pasa al lado izquierdo, debería ser igual a 50 más 100, 150. Luego vemos la segunda ecuación, 4 veces B, esta B debería pasar a la izquierda, esta A debería pasar a la izquierda y en la derecha dejamos las constantes, 50 más 30, 80. Pasamos a la siguiente ecuación y esto es 4 veces C, ¿no?, menos A menos D, debería ser a la suma de las constantes, en este caso es 160. Y en la última ecuación lo que hacemos es, decimos 4 veces D menos B menos C, debería ser igual a la constante 60 más 30, 90. Y entonces hay que notar lo siguiente, si lo quiero pasar a su forma matricial, debería tener ordenadas las incógnitas. Aquí tengo, por ejemplo, la letra A aquí, A por acá y en la otra no existe. Para organizarlo un poquito mejor, reordeno estas ecuaciones A, B, C y D. Diríamos para la primera ecuación, 4 veces A menos B menos C
más 0 veces d, ¿no? Para indicar que no está d en esta ecuación, solamente dejarle el espacio, debería ser igual a las constantes que son 150. Para el siguiente decimos que es menos a más 4 veces b, c no hay, aquí es 0 veces c, y d es negativo. Esto va a ser igual a 80. La siguiente ecuación en esta línea, menos a, b no está aquí, o sea, más 0 veces b, más 4 veces c, menos d, igual a 160. La siguiente parte no tiene a, entonces digo 0 veces a, menos b, menos c, más 4 veces d, y eso va a ser igual a 90. Entonces, ahora sí, ya a partir de estas ecuaciones de aquí, va a ser mucho más sencillo convertirlo a su forma matricial. Es decir, voy a crear una matriz A con los coeficientes 4, menos 1, menos 1 y 0. La siguiente será menos 1, 4, 0, menos 1. La siguiente será menos 1, 0, 4, menos 1. Y la última sería 0, menos 1, menos 1 y 4. Esta es la matriz de coeficientes A. Las incógnitas en nuestro caso serían A, B, C y D. Entonces aquí escribimos A, B, C y D. Debería ser igual a las constantes 150 de la primera ecuación, 80 de la segunda ecuación, 160 de la tercera y 90 de la última. Aquí podemos resaltar que esta sería la matriz A, este es el vector de incógnitas X, debería ser igual a las constantes conocidas en el vector B. Y esta es la forma con la que vamos a trabajar con los algoritmos. Para desarrollar el ejercicio, entonces en Jacobi tenemos que recordar que necesitamos siempre un vector inicial. En este ejercicio necesitamos unas coordenadas, ¿no? De qué valores estimados tenemos para A, B, C y D. Matemáticamente en muchos problemas se plantea utilizar, por ejemplo, el vector 0, 0, 0. Hay 4 incógnitas, así que utilizamos otro 0 como punto inicial. Entonces, de cierta forma, para un ejercicio teórico está bastante bien. Si es un ejercicio aplicado, no necesariamente. A este vector inicial le vamos a llamar x sub 0. ¿Por qué digo no necesariamente? Porque para eso hay que conocer el problema que estamos desarrollando. Si decíamos que el problema correspondía a una placa que estaba aquí calentada en sus extremos o sometida a una temperatura constante en sus extremos, entonces todo lo que pasa intermedio depende de las temperaturas que tengan a los lados. Basado en ese concepto, si yo observo los nodos que están presentados en el problema de este ejercicio, usted dice hacia el lado izquierdo tengo 100 grados centígrados. Hacia el lado derecho tengo 30 grados centígrados. Y usted me propone que su temperatura inicial a buscar va a ser 0, 0, 0, 0. Entonces usted dice aquí, en condiciones estables, aquí hay 100 grados y acá 30 grados. ¿Cómo así esta placa tiene 0 grados en la mitad? No sería muy práctico, no tendría mucha lógica. Es como así, teniendo 30 grados aquí, baja a 0 grados, luego a 0 grados y de repente sube a 100. Puede comenzar a cuestionarse si realmente poner 0, 0, 0, 0 es una buena opción. Entonces hay que conocer qué tipo de problemas estamos haciendo. Si yo tengo 100 de temperatura aquí y 30 de temperatura acá y esto está unido por un metal, ¿no? Si ha pasado suficiente tiempo, es bien difícil que yo tenga 0 grados aquí. Podría ser un valor intermedio entre 100 y 30. Por decir, esto sería 100 más 30, son 130, dividido para 2 sería 65. Entonces usted puede decir la temperatura en esta placa, aquí en estos puntos, podría ser aproximadamente 65 grados. En la propuesta de x0, razonando un poco, podríamos decir que sería 65,65,65,65,65. Esta es nuestra siguiente opción. Sin embargo, hay alguien que dice, bueno, pero no necesariamente puede hacer así, porque usted solo consideró el eje horizontal aquí. ¿Qué pasa si considera el eje vertical? Dado que los nodos tienen temperaturas promedios de su alrededor. Entonces podemos decir, bueno, es verdad, si tenemos aquí 60 grados en la parte inferior y 50 grados en la parte superior, la mitad entre estos dos sería 55 en vez de 65. Y entonces podríamos proponer un nuevo punto inicial x0 que podría ser 55,55,55,55.
Ya entendemos de cierta manera por qué x sub 0 igual a 0 para este ejercicio no tiene sentido, ¿no? O la otra es preguntarle a quien trabaja con estas placas, para quien ya conoce del problema y digamos así tiene un buen estimado, para eso se les da aquí el literal C. En el literal C le dice que x sub 0 debería ser igual en A, podría empezar con 60, en B podría empezar con 40, en C podría empezar con 70 y en D podría empezar con 50. Es decir, mi vector inicial x sub 0, en el problema me lo están sugiriendo, que sus valores iniciales son 60, 40, 70 y 50. Dicho de otra manera, esto sería temperatura A sub 0, B sub 0, C sub 0, D sub 0. Les razono esto porque no todos los ejercicios vienen con valores iniciales. Entonces usted puede intentar deducir, estimar qué valores va a utilizar en principio. Entonces podríamos escoger aquí el caso 3, cuando el nodo es 60, 40, 70, 50. Resolver eso implica utilizar este sistema de ecuaciones. En métodos iterativos íbamos a utilizar las ecuaciones que despejaban A, B, C y D. Entonces usted dice, a ver, pero un momento, si yo estas ecuaciones ya las tengo despejadas desde un principio. Así fue como se planteó los nodos de la placa. Resulta que es verdad, aquí el ejercicio planteaba los nodos de la placa, entonces ya automáticamente tenían propuesta las ecuaciones a utilizar en el método si es que esto fuese a mano. Recordemos, esto es para ingresar los datos en el computador y el computador se encargue de despejar las ecuaciones para llegar a esta parte. Ese es el objetivo de siempre trabajar en forma matricial. Más fácil cambiar los coeficientes y se ejecute el mismo algoritmo. Jacobi lo que hace es tomar la primera ecuación donde está despejado A, la primera incógnita, y reemplazar con los valores que se tienen acá en el vector inicial, que son 60, 40, 70, 50. A1 va a ser igual a 50 más C. C vale 70, entonces utilizo 70 aquí, más 100 y más B. Reviso cuánto vale B acá. 40. Todo esto dividido para 4 me va a dar el valor de A1. Luego no tengo que realizar lo mismo con la ecuación para B. B1 debería ser igual a 50 veces más, el mejor valor de D que tengo es 50, ponemos 50 más A, cada 60, 60 más 30 dividido para 4. Entonces ahora tengo que calcular C. Entonces digo, mi valor de C1 debería ser igual a entonces ponemos aquí 60 más 60 más 100 y más D, que el mejor valor es 50. Todo esto dividido para 4. Esto va a ser igual. Vamos a la última ecuación, la ecuación D. Va a ser igual a B vale 40 más 60 más C vale 70 más 30 dividido para 4. Entonces ahí debería tener los valores de A1, B1, C1 y D1, partiendo desde A0, B0, C0 y D0, ¿no? Entonces esto me daría aquí el valor de itera igual a 1. 65, 17.5, 67.5 y 50. Entonces eso implica que el vector nuevo va a tener estas coordenadas, es decir, cambiamos de x0 a x1 con las coordenadas 65, 47.5, 67.5 y 50. Entonces hay una actualización de datos de aquí a acá. Primero que tengo que ahora es observar cuánto tuve de desplazamiento entre este punto con estas coordenadas y este punto con estas coordenadas. Para eso se va a calcular las diferencias. Queremos las diferencias en A, las diferencias en B, las diferencias en C, diferencias en D. Entonces, ¿cuánto vale la diferencia en A? No me importa si fue a la izquierda o a la derecha, simplemente fueron diferencias. Entonces pongo aquí las barritas de valor absoluto para poder hacer las diferencias. Y digo, mis coordenadas actuales son para A 65, para B 47.5, para C 67.5 y para esta vale 50. Me encontraba en 60, 40, 70 y 50. Cierro aquí los valores absolutos, ¿no? Y encuentro cuánto fue el desplazamiento en cada incógnita. Entonces digo, entre 65 y 60 hay diferencias de 5. Entre 47.5 y 40 hay diferencias de 7.5. Entre 67.5 y 70 aquí hay 2.5. Y entre 50 y 50 aquí no se movió nada, es decir, al menos el D estaba bien. Y entonces, ahora nos preocupamos es de si hay o no acople entre esta
coordenada y esta. Y eso lo podemos ver como una distancia entre un vector y otro, entre x sub 0 y x sub 1. Si fuese eso así, yo tendría que sacar la raíz cuadrada de delta x elevado al cuadrado, delta a más delta b elevado al cuadrado más delta c elevado al cuadrado más delta d elevado al cuadrado. Tendría que hacer todo eso. Y entonces usted dice, sí, pero es que para eso también necesito un valor de tolerancia. Entonces usted se preocupa por el valor de tolera. Dependiendo del problema, podríamos decir que era 0.01, 1 por 10 a la menos 2, ¿no? 1 centímetro si esto fuera metros, como es temperatura, digo 0.01 grados. Si eso es el mínimo valor que puede diferenciar mi termómetro, está más que suficiente. Y entonces, si queremos que estas variaciones de aquí, totales, sean menores que 0.01, puedo decir 5 al cuadrado más 7.5 al cuadrado más 2.5, seguro que es más que 7.5, ¿no? Raíces al cuadrado me va a quedar algo más de 7.5 y mi tolerancia es esto. Entonces, para ahorrarnos un poquito de tiempo, en este caso podríamos decir que d distancia podría ser el valor máximo de delta A, de delta B, de delta C y de delta D. Entonces, en el peor de los casos, esa distancia me marca el valor del error. Y el error va, en este caso, a ser el peor de todos estos, es decir, 7.5. Entonces usted dice, uy, el error 7.5, si le saco esto versus la tolerancia, ¿no? Lo comparo este con este, estoy lejos todavía. En otras palabras, siga iterando, tiene que hacer una siguiente iteración. Siga trabajando, no puede detenerse. Para evitar las confusiones, le podemos dar nombre más formal a esto. Los cálculos de estas distancias, esta o esta, ¿no? Las vamos a llamar como una medida de comparación, las normas. Que básicamente lo que me dice, ok, te moviste, ¿cuánto te moviste? ¿Cómo lo calculo? Depende de qué quiero obtener con esta norma, ¿no? Si es solamente observar el error, para este ejercicio puede ser suficiente trabajar con el valor máximo de las diferencias. Esa es la idea básica del ejercicio. Entonces ahí hago una pausa y hago referencia a lo que está publicado en la unidad 3, las normas de vector y normas de matriz. Aquí están las fórmulas. Entonces usted ve que dice que es una manera de expresar la magnitud de esos componentes. Entonces si a x es un vector de n componentes, la norma puede estar dada como la suma de los valores absolutos de las diferencias. Pero si en este caso solamente me interesa el peor de los casos, cojo el máximo de los valores absolutos, entonces ahí estoy aplicando esta. Si usted la está tomando estrictamente como la distancia entre dos puntos, entonces aquí va a tomar esta x como la raíz cuadrada, esto es a la 1/2, de la suma de los cuadrados, y eso está fijándose en un vector. Si quiere utilizar el mismo concepto para matrices, vuelve a repetir lo que está arriba, pero utilizando todas las casillas a, i, j. Entonces ahora nos toca hacer la iteración 2. Itera es igual a 2. El vector con que vamos a empezar, dado que esto va a salir del espacio de la cámara, lo vuelvo a escribir, 65,47.5,67.5,50. Aquí resulta que este es nuestro nuevo punto de partida. ¿Qué hay que hacer? Volver a la definición que teníamos acá de haber separado cada una de las incógnitas, reutilizar estas ecuaciones llenando los valores y volviendo a utilizar estos elementos que están aquí. Estamos con, aquí es A1, aquí es B1, C1 y D1. Entonces ahora que encontrar es A2, B2, C2 y D2. De eso hay que encontrar los delta entre A, B, C y D, sacar el valor máximo, compararlo con tolerancia y ver cuánto sale el error. Para la segunda iteración lo importante también es que si el error disminuye, entonces usted puede decir que converge. Caso contrario, pone diverge o no converge. Bien, entonces toma en cuenta que cada iteración es más o menos esto que está aquí. Ahora viene la pregunta, y entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio si hay que hacer más allá de una iteración? Ahora estamos no con 4 incógnitas, sino con más incógnitas. Este asunto se resuelve con Python.